Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Está una helada mañana, ¿cierto? ¿Tiene frío? Yo le decía a los hermanos, me acordaba cuando recién llegamos a este lugar, hace muchos años atrás, y no sé si en ese tiempo el invierno era más duro, más frío, pero se sentía súper helado. Súper helado. Habían ocasiones donde la noche anterior caía una helada, esa helada se posaba en todos estos fierros que usted ve acá, en la estructura, y cuando llegábamos al otro día y salía el sol, empezaban a caer las gotitas. ¿Se acuerda de eso, no? Lo que llevan más tiempo. Un frío. Y se siente más frío porque le sacamos el cielo falso. Ya entre lunes y martes de esta semana deberían estar inyectando la espuma, así que eso nos va a ayudar bastante. Ya compramos las luminarias nuevas, así que el lunes y martes vienen a inyectar la espuma, ya compramos luminarias nuevas y el próximo sábado ya no deberíamos tener tanto frío. Ya le hicieron la mantención a la primera unidad, falta hacerle la mantención a la segunda. Vamos a colocar los ductos y vamos a tener el aire acondicionado. Así que tenga esperanza, hermano. Tenga esperanza y estamos ordenando este lugar. Estamos ordenando este lugar y va a ser bueno para lo que el Padre tiene preparado en este tiempo para nosotros. El letrero ya está cotizado. ¿Dónde está el Pedro? ¿Está acá? Ah, no, se fue a la clase. Que el Pedro siempre me dice, papá, ¿y el letrero cuándo? Ya está cotizado el letrero, ya está diseñado. Así que, si Dios quiere, en esta semana o la próxima semana ya deberíamos tener el letrero también afuera. Algo que no hacemos hace mucho tiempo. Muchos años que no colocamos un letrero acá. Pero el Padre nos dijo, tienen que darse a conocer. Tienen que darse a conocer. Así que vamos a estar en eso. Lo bueno que tienen. De pronto hemos estado como muy contenidos, pero ya es tiempo de expandir la voz. Hoy día vamos a compartir un tiempo especial. El mensaje está dirigido a las mamás que hay en la congregación, pero también a los hijos. O sea, siempre es bueno también que los hijos podamos escuchar. Yo hacía memoria, yo acostumbro siempre a hablar de mi papá. Mi papá fue un tremendo referente para mí, ya está en los brazos del Señor, gozándose con Él. Pero en esta mañana honro a mi mamá, que todavía la tengo en este lugar y está en vida y le damos gracias al Señor por eso. Si hoy día yo puedo tocar un instrumento es gracias a ella. Me acuerdo cuando tenía 13 años, estaba súper aburrido en la casa. ¿Cómo se le llama esa edad? La edad del pavo. Estaba ahí súper aburrido, no hallaba qué hacer. Seguramente ya me había visto todos los anime que daban en ese tiempo, en la tarde. Y mi mamá me pregunta, me dice, hijo, ¿qué le pasa? Y yo le digo, que estoy aburrido. Y me dice, ¿quiere que le enseñe a tocar guitarra? Ya, le digo yo, no sé por qué le dije que bueno. Y me enseñó 3 acordes, me acuerdo. Me enseñó re mayor, sol mayor, la mayor. Y me enseñó un himno que se llama Jesús es mi buen soberano. Es mi rey. Muy bien, gracias a los hermanos que vienen del contexto pentecostal, me corrigen. Jesús es mi rey soberano. Y me enseñó esos 3 acordes y desde ahí no he parado de adorar al Señor, desde que tengo 12, 13 años. Así que gracias, mamá, de repente no nos damos cuenta de la semilla que nuestros padres están dejando en cada uno de nuestros corazones y cómo esa semilla va germinando. Me enseñó algunas otras cosas. Por ejemplo, me enseñó que me tenía que gustar la historia. Pero esa otra historia, valga la redundancia, que se los dejo para otro día, pero siempre nos decía ella, yo creo que ustedes sean más de lo que yo fui, yo creo que ustedes aprendan más de lo que yo pude aprender, yo creo que ustedes terminen sus estudios. Siempre nos motivó, a los 3, a mi hermana mayor, la Emma, a la Daniela que está acá también, y a mi persona, siempre nos motivó a estudiar. Y cuando no queríamos estudiar, tenía sus métodos para motivarnos. Ella hoy día se olvida de esos métodos, pero yo se los recuerdo.
tenía sus métodos ahí para que nosotros pudiéramos estudiar y le damos gracias, porque mi papá cumplía otras funciones. Más bien mi papá me enseñó, no sé, a arreglar un enchufe, a soldar, a ocupar un esmeril. No sé los que se recuerdan con sus manos grandes que tenía mi papá, ¿cierto? Con ese abrazo que te daba y como que te iba a desarmar. Me enseñó a hacer todas esas cosas y que le doy gracias al Señor porque sirven. Pero mi mamá siempre nos motivó al estudio. Ella siempre quiso que nosotros fuéramos a la universidad, siempre, en su mente siempre fue que estudiáramos, que fuéramos a la universidad, que sacáramos una carrera, que termináramos la carrera y que pudiéramos ser hombres de bien. Así que gracias, mamá. Gracias por motivarnos de esa manera a seguir adelante. Una mujer de oración, una mujer de adoración. Y como les digo, si hoy día yo puedo adorar al Señor con libertad, es porque lo aprendí con mis padres. Cuando yo estaba en la iglesia y no quería levantar las manos, se colocaba mi papá al lado y me decía, hijo, levanta las manos. Y no me lo decía si quieres. Me decía, las tienes que levantar, tienes que adorar al Señor. Más de alguna vez nos quisimos quedar en la casa, ¿cierto, Daniela? Más de alguna vez nos quisimos quedar en la casa, no queríamos ir a la congregación, estábamos cansados. Pero ese deseo no se cumplía. Los dos nos decían, tanto papá como mamá, nos decían, tienen que congregarse. Y no era opción, así que vamos. Como hoy día tampoco es opción para mis hijos. El otro día, no está aquí, vamos a hablar de ella, la Emilia me decía, papá, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y yo le decía, hija, es que no es si tienes o no tienes ganas, es que nosotros servimos a un Dios que nos da todo. Entonces, aunque tú no tengas ganas, y aunque tú te puedas sentir cansado un día, tienes que ir igual. Porque no vamos a la iglesia solo a pasarlo bien, que en realidad sí lo pasamos bien, porque adorar al Señor es una bendición. Pero vamos a la iglesia o nos congregamos porque Dios es digno de ser exaltado y adorado. Él es Dios. Y aunque no nos diera nada, y de verdad que nos tiene muy bendecidos. O sea, yo lo veo a usted, está abrigado, seguramente ya tomó un buen desayuno, en la semana tuvo que comer, tuvo cómo movilizarse, son bendiciones que el Señor nos da. Dios nos tiene más bendecidos de lo que nosotros nos imaginamos. Y aunque Dios no nos diera nada, Él es Dios y Él es digno de nuestra adoración. Entonces yo le digo a mi hija, hija, tienes que ir igual. O sea, sorry, tienes que ir. Y como decía mi padre y mi madre, mientras usted viva bajo este techo, ¿le dijeron eso alguna vez o no? Mientras usted viva bajo este techo, mientras usted sea mi hijo, mi hija, aquí mando yo. Y se hacen las cosas que yo digo. Suena dictatorial, pero no es dictatorial. Es orden. Es orden. Entonces, a los que van a tener hijos, los que tienen hijos pequeños, que no se queden en la casa, que no se queden en casa. Que vengan a adorar al Señor. Acá van a aprender cosas buenas. ¿Y sabe lo que pasa? Que cuando ellos no tienen ganas, llegan a este lugar y se van felices. Porque conocen del Señor, ven a sus amigos, ven a sus hermanos y se van felices. Yo ayer le decía a la Javiera que no tuve una semana laboralmente muy buena. ¿Te acuerdas? Le contaba a la Javiera, el Mati sabe. El Mati está ahí conmigo. Pero llego acá a la congregación, llego donde están mis hermanos y el ánimo me cambia inmediatamente. Mi actitud cambia. Y es importante que podamos reconocer eso delante del Señor. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura acerca de los padres? Dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. ¿Quiere vivir un largo tiempo acá en la tierra? Honre a su papá y a su mamá. Hónrelos. Pero pastores, que mi papá no es tan bueno, hónrelo igual. Aquí el mandato no es si es bueno o es malo. Aquí el mandato es a honrar. Usted ya conoció al Señor. Usted ya perdonó. Usted ya conoció la gracia del Padre. Honre. Honre y demuestre con sus acciones lo bueno que el Señor ha sido con su vida.
Miren, Éxodo 21:15, aquí la cosa se pone dura. El que hiera a su padre y a su madre, ciertamente morirá. Duro. Una palabra bien drástica. Sí, pero no, en este tiempo ya esas leyes no están vigentes. Pero, a ver, cuando tú te levantas en contra de tu padre y tu madre, estás muriendo espiritualmente. Hay una separación. Muerte es separación. Tú te levantas contra tu papá o tu mamá, tú te levantas contra ellos y hay una muerte, hay una separación porque Dios no tolera esto. Es fuerte lo que estamos hablando. El verso 17, el que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. O sea, no es solo herirlos, sino también cuando alguien se levanta con palabras en contra de su padre y de su madre, también se está generando una separación. De ahí la importancia de que nuestra boca se llene de bendición. Sí, pero es que no se portó tan bien conmigo. Y yo sé que esa es una realidad. Sí, pero él me hirió. Él me dijo algo feo cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeña. ¿Esas cosas suceden? Sí suceden. Lamentablemente las personas que no conocen a Dios, y no estoy hablando de alguien que se congrega, sino que estoy hablando del que de verdad conoce a Dios, porque hay personas que se congregan, pero lamentablemente no han conocido a Dios, pero el que de verdad lo conoce, de su boca salen palabras de bendición y de su vida salen acciones que bendicen a los demás. Ahora, la maldad genera exactamente lo contrario. La maldad genera que salgan palabras de maldición, la maldad genera que salgan acciones que maldicen la vida de los demás. Quizás tú viviste eso cuando eras niño o niña. Quizás tu padre no te bendijo, por el contrario, quizás hubo una maldición, pero tú no respondas de esa manera, tú ya has conocido a Dios, tú respondes de manera diferente. Aunque Él te haya maldecido, tú bendícelo. Y aunque Él te haya herido, tú ten una acción que sea diferente. Porque hoy día tú has conocido el verdadero amor de Padre, que es nuestro Padre que está en los cielos. Y aunque haya sido el mejor de los papás del mundo, pero hay uno que lo supera, y es nuestro Padre que está en los cielos. Si tú conociste a tu Padre que está en los cielos, tu respuesta ahora debe ser diferente, debe ser en bendición. Si tiene a su papá y a su mamá con vida, bendígalos. Y si ya partieron con el Señor, hónrelos con sus palabras. Y traiga a memoria, aunque sea algo bueno que Él haya hecho. Hónrelo. Y lo más importante, usted sea diferente. ¿Está acá, no? Seamos diferentes. O sea, si ya tuvimos el conocimiento de lo malo, si ya nosotros pasamos por experiencias que no fueron tan dulces, sino más bien amargas, no repitamos el mismo patrón. Y perdóneme que lo exprese de esta manera, seríamos bien torpes si nosotros nos presentáramos o actuáramos de la misma forma. Tenemos que cambiar el patrón. Si mis padres hicieron algo que no era bueno, yo ahora que tengo mayor conocimiento y ahora que he conocido a Dios, voy a responder de una manera diferente. ¿Está acá, cierto? ¿Sí? ¿Estamos acá? Ya, entonces vamos esta mañana a hablar acerca de algunas mujeres que aparecen en la Biblia. Cantamos harto esta mañana de Moisés. Pregunta bíblica, ¿cómo se llamaba la mamá de Moisés? Muy bien, suegra, un 7. Jocabed, eso está en Éxodo 6:20. Dice que Jetro, que era el papá de Moisés, se casó con su, ¿qué dice la Biblia que es? Tenían un parentesco. Perdón,
era el suegro. Amram era el papá. Amram era el papá de Moisés. Amram, ahí está. Tomó por mujer a Jocabed, su tía. Y ella dio a luz a Aarón y a Moisés. Y se levanta un edicto de Faraón. Todos conocemos la historia, ¿cierto? ¿Cuál fue el edicto que se levanta? Matar a todos los niños varones. Pero sus padres ven al niño y lo encuentran hermoso y tienen que tomar una decisión, que es muy difícil. Primero lo esconden. Y después dice que prepararon un canasto y lo dejaron que se fuera por el río. ¿Se imagina los pensamientos de los padres en esos momentos? Y yo reflexionaba en torno a esto y decía, a ver, estos padres deben de haber tenido mucha fe para hacer eso. Yo creo que ninguno de nosotros quizás en este tiempo sería capaz de hacer algo igual. De tener un hijo muy chiquitito, meterlo en un canasto y dejar que la corriente se lo lleve. Porque eso fue literalmente lo que hicieron ellos. Dejaron que la corriente se lo llevara. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al edicto del rey. Por la fe sus padres, por la fe de Jocabed, por la fe de Amram, lo escondieron. Pero llegó un momento en donde ya no lo podían tener escondido, y ahí tuvieron que tomar una decisión, dejarlo ir. Y no estaban dejando ir a un niño de 21 años, que ya la verdad es que no es tan niño. No estaban dejando ir a un niño de 29, de 30, niño de 30 y tantos, ¿ya? Sino que dejaron ir a su hijo de 3, 4 meses. Y confiaron en Dios. Y yo reflexionaba y decía, hay otra mujer importante, pero que no todos la mencionan, que es la hija del faraón. Una tremenda mamá. Claro, porque ella ve al niño, lo ve inmediatamente, dice la Escritura que tuvo compasión. Y esa palabra compasión, cuando usted va al hebreo, tiene mucho significado. Tiene el significado de perdonar, tiene un significado muy importante que es hacerse cargo. Entonces ella ve al niño, tiene compasión, lo perdona, porque ella sabía cuál era el edicto de Faraón. Ella era la hija. Pero ve al niño y lo perdona inmediatamente, tiene compasión, lo toma y se hace cargo. ¿Qué hace ella? Lo adopta. Lo adopta como su propio hijo. Bueno, ahí aparece la hermana de Moisés, ¿cierto? Si usted ha leído la Biblia, no voy a decir si vio la serie, pero si ha leído la Biblia, aparece la hija de Jocabed, María, Miriam, y ella le dice a la hija del faraón, yo conozco a una mujer que puede cuidar al niño, puede ser su nodriza. Y dice que la hija del faraón costeó todo eso, se hizo cargo, pagó de la crianza de este niño, y cuando ya fue el tiempo propicio, ella lo tomó como su propio hijo. Y yo creo que ella lo debe haber cuidado muy bien. O sea, a ver, la Escritura no nos da mucha referencia de la niñez de Moisés, ni tampoco nos da mucha referencia, nada, de la juventud de Moisés. Solamente nos dice que él fue criado por los egipcios. Fue criado como un príncipe en Egipto. Y yo creo que debe haber recibido los cuidados que esa hija de Faraón le dio.
una mamá muy importante, tanto Jocabed por la fe, pero también esta hija del faraón al ser compasiva y tomar a este niño. Hubo una compasión. Y yo reflexionaba en esto porque muchas veces también hay mamás o hay tías que cumplen esa función de mamá y que siempre están presentes y ayudan mucho. Por ejemplo, mis hijos tienen a su titi. Entonces cuando llega el día jueves o el día viernes, sobre todo mis hijas pequeñas, me dicen, papá, me quiero ir a la casa de mi titi. Y la titi se convierte en la mamá prácticamente el fin de semana, porque están con ella. Y yo también honro a mi esposa, que no tiene ningún problema en que mis hijas puedan estar con mi hermana. Porque también hay mujeres que se colocan un tanto celosas con estos temas. Por el contrario, ella le dice a mi hermana, gracias. Gracias, Titi. Pero tienen esta compasión y este cuidado. Honro a aquellos que abren sus casas para ser familias de acogida y que por un tiempo se convierten en los padres de estos niños y los acompañan, los alimentan, los visten, los cuidan. Y no sé si usted se recuerda de Alonso cuando estuvo con nosotros acá y todo lo que el Señor hizo en la vida de él. Bendigo a nuestros hermanos que abren sus casas para poder no solo acoger, sino adoptar. ¿Qué podemos aprender nosotros de todo lo que estoy diciendo? Que hay mujeres y mamás que toman decisiones valientes, aun cuando las autoridades civiles se empiezan a levantar. Yo me acuerdo que hace tiempo atrás, acá en Chile, se formó un grupo que se llamaba Con mis hijos no te metas. ¿Quién los lideraba? Una mujer. Con mis hijos no te metas. Las mamás tienen esa valentía, esa fuerza. Recuerdo cuando yo era pequeño, estaba en una clase de lenguaje, ¿se acuerda mamá o no? Iba como en sexto básico. Y la profesora que tenía ya era de avanzada edad. Y yo era un niño, tranquilo, en el recreo bastante inquieto, pero en la clase tranquilo. Me acuerdo que esa profesora me da una instrucción, al parecer no lo hice, según lo que dijo ella, porque todos mis compañeros dijeron que sí lo hice. Pero ella pensó que no había hecho su instrucción, se acerca y me manda una tremenda cachetada, una bofetada. Me pegó. Y yo me sentí súper avergonzado. Un niño de sexto básico, ¿cuántos años tiene uno? Me sentí avergonzado, no le dije nada a la profesora, pero llegué a la casa triste. Y ahí estaba mi mamá esperándome y me dice, hijito, ¿qué le pasó? Y a mí se me ocurre decirle que la profesora me había pegado. Y digo, ¿por qué se me ocurre? Porque ella en ese mismo momento me toma de la mano y me dice, vamos. Y nos devolvimos al colegio. Lo que yo no sabía era lo que iba a pasar en el colegio. Llegamos al colegio, mi mamá pregunta por la profesora jefe, llega la profesora jefe y le dice, ¿cómo es posible que a mi hijo le hayan pegado? Cuento corto, al próximo año esa profesora que era mayor de edad, ya la habían jubilado y estaba atendiendo la biblioteca, ahora ya no siguió haciendo clases. Y ella acostumbraba golpear a los niños. Y es una mujer valiente, una mujer súper valiente que desde temprana edad me enseñó a defenderme y a no tener temor al decir las cosas cuando las cosas estaban mal hechas. Y yo por eso hoy día te honro, mamá, era una mujer valiente. Muy valiente. Y que se levante y no tiene temor de decir, ¿saben qué? Esto no está bien lo que le hicieron a mi hijo. ¿Sabe que hoy día las autoridades se levantan en contra de nuestras familias? Por ejemplo, se levantan al querer enseñarles
acerca de actos que son indecorosos, se levantan al querer enseñar una familia distorsionada, se levantan las autoridades civiles al querer educar a tus hijos. Pero yo honro a esas mamás valientes que se levantan y dicen, ¿saben qué? Con mis hijos no te metas. Con mi hijo no. Con mi hijo tú no te vas a meter. Yo honro a esas mamás que se levantan y son capaces de ir a donde sea para defender a sus hijos. Jocabed nos enseña eso, que ella no va a tener temor frente a lo que está diciendo el rey, el faraón de la época. No tiene temor. Ella dice, yo voy a proteger lo que Dios me dio. Yo voy a proteger lo que el Padre me ha demandado hacer. Lo voy a proteger a mis hijos. ¿Qué nos enseña? Que ella le confía el futuro de sus hijos a Dios. Le confió el futuro de Moisés a Dios. A ver, para meterlo en una canasta y dejarlo que se vaya por el río, hay que confiar en Dios. Yo no sé las mamás que están presentes en dónde está puesta su esperanza y su confianza, pero yo hoy día le invito a que confíe en Dios. Aunque sus hijos estén grandes, confíe en el Señor, ore por ellos. Dile, Señor, tú me diste este hijo, esta hija. Tú me lo diste, Señor, y yo ahora pongo toda mi confianza en ti, Padre, para que tú lo guíes, para que tú lo cuides y para lo que viene el día de mañana para él sea algo muy bueno. ¿Qué nos enseña? Nos enseña a recordar que Dios es soberano, que Él puede obrar de una manera milagrosa en nuestras vidas para poder cumplir los propósitos. ¿Sabe qué más nos enseña? Que los hijos son de Dios. Herencia de Dios son los hijos. Otra mujer importante, Ana. ¿Se acuerda de Ana? ¿Qué le pasaba a Ana? Es interesante la historia de Ana. ¿Fue a la escuela dominical o no? ¿Participó alguna de la escuela dominical? Son bonitas esas historias. Ana, dice la palabra que tenía un esposo, me corrigen, se llamaba Elcana. ¿Sí? ¿Estoy bien ahí? Gracias. Se llamaba Elcana y Elcana tenía más de una mujer. La otra mujer creo que se llamaba Penina. Y Elcana acostumbraba una vez al año a ir a Jerusalén a presentar ofrendas delante del Señor. Y Elcana, que era un buen papá, dice que daba una porción a cada una de las mujeres y a cada uno de sus hijos. O sea, nadie se presentaba con manos vacías delante del Señor. Qué interesante es lo que nos enseña Él. Nos enseña que cuando nuestros hijos vienen, yo me alegro mucho cuando vienen los niños y ofrendan. Porque desde pequeños están aprendiendo que delante del Señor no nos tenemos que presentar con manos vacías. Entonces, Él le daba una porción a su mujer, a sus hijos, pero a Ana le daba una doble porción, porque dice que la amaba mucho. Bueno, Ana no podía tener hijos, y ella lloraba amargamente por esto. Y Elcana le decía, y yo no te soy mejor que 10 hijos, era sobrado Elcana. Decía Elcana, y yo no soy mejor que 10 hijos. No. Ana quería tener a su propio hijo. Y oraba. Y una vez que está orando, se acerca el sacerdote, pensó que ella estaba ebria, le dice, no, no estoy ebria, estoy orando por un hijo. Y Dios le promete tener un hijo. Y ella hace un voto con el Señor, hace un pacto. Y le dice, Señor, si tú me das un hijo, este hijo va a ser tuyo. Nace Samuel. Llega el tiempo nuevamente de bajar a Jerusalén para adorar y Ana le dice, no, mira, yo no voy a ir hasta que yo pueda entregar a este niño, porque este niño es de Dios. Así que dice que cuando Samuel ya había sido destetado, cuando ya estaba más grande, ella va y se lo presenta al sacerdote. Y le recuerda todo lo que había pasado y le dice, y aquí está, este hijo es de Dios. Y deja a Samuel con el sacerdote.
¿Qué podemos aprender de Ana? Ana era una mujer que adoraba mucho, adoraba. Porque dice que aún en medio de su aflicción, ella buscaba su refugio en Dios, ella adoraba a Dios. Aunque estaba muy triste, porque era una situación triste. Pero aún en medio de su tristeza, aunque ella estaba llorando, ella adoraba a Dios. Y acá hay una lección muy importante. De pronto, nosotros somos muy guiados por nuestras emociones. Entonces, si hoy día estamos bien, Dios es digno de ser adorado. Pero ¿qué pasa el día que estamos tristes? El día que estamos tristes, ¡ay, el Señor no me quiere! Cuando nosotros hemos madurado, cuando aprendemos a ser hijos maduros, aunque estemos muy felices o haya mucha tristeza, yo igual me presento y adoro al Señor, porque sé quién es Dios. Dios no cambia ni varía. Dios es digno de ser adorado. Bueno, Ana, en medio de su aflicción, en medio de su tristeza, ella igual adoraba a Dios y fue capaz de hacer un pacto con Él. ¿Qué otra cosa nos enseña Ana? Que es una mujer de palabra. Una mujer fiel a Dios, de palabra. Ella dijo, este hijo es de Dios. Y cumplió lo que ella había dicho. Una mujer que cumple, que se mantiene fiel a lo que dice. Entrega al hijo. ¿Qué le enseñó ella a Samuel? Le enseñó a tener una relación genuina con Dios. ¿Qué le enseñó a Samuel? A orar, a presentarse con humildad delante del Señor en medio de las angustias y las dificultades. Ella fue alguien que dijo, yo no voy a vivir mi vida a través de Samuel. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ella no puso sus expectativas de vida en Samuel, aunque era un hijo que era muy esperado. ¿Ya? Ella no fue como yo. Ahora, ¿por qué digo que no fue como yo? Porque yo tengo un trauma, que es que yo quería aprender a tocar la guitarra eléctrica y hacer uno solo, así como hace el Mati. ¿No? Pero nunca me salió, porque tomo una guitarra y me duele mucho la postura. Me duele mucho la postura de las manos. Entonces, cuando nació el Pedrito, yo lo primero que hice fue una guitarra eléctrica. Fue lo primero que hice. Compré una guitarra eléctrica y se la pasé. Le dije, hijo, tú tienes que aprender a tocar guitarra. Y no le salía tampoco. Hasta un día me dice, papá, yo quiero tocar piano, no guitarra. Ya, está bien, le dije. La Dana me dijo, oye, el niño quiere tocar piano, me dice la Dana. Así que le enseñamos a tocar teclado al Pedrito. Pero de pronto eso pasa con los hijos, que lo que uno no alcanzó, uno lo quiere alcanzar a través de ellos. A ver, es natural, ¿ya? A todos nos pasa. Pero Ana nos enseña a que ella no quiso vivir su vida a través de Samuel, sino que le dijo, Señor, aquí está Samuel, es tuyo. Que sea hecho conforme a tu voluntad, no la mía. ¿Cuántas mamás están dispuestas a renunciar a eso? Quizás a mi mamá le pasó lo mismo conmigo. Mi mamá quería tener un hijo ingeniero, ¿cierto, mami? Más que ingeniero dentista, imagínense. Quería tener un hijo dentista. Después, cuando yo entré a estudiar ingeniería, ella estaba feliz. Todo esto está quedando grabado. Estaba feliz. Un hijo ingeniero. ¿Ingeniero en qué? En electrónica. ¡Wow! ¿Cierto? El tema es que al ingeniero en electrónica le duró la carrera hasta el segundo año. Porque ya en el segundo año empecé a tener una depresión, no quería estudiar, me estaba yendo muy mal. Y ahí entró mi papá un día a verme estudiar, me vio que estaba literalmente tiritando. Me había dado como una crisis nerviosa. Y me dice, hijo, ¿qué te pasa? Y ahí yo estallo en llanto y le digo, papá, lo que pasa es que me está yendo súper mal y no quiero seguir estudiando esto. Y mi papá me dice algo que nunca se me va a olvidar. Me dice, prefiero tener a un hijo vivo que a un ingeniero muerto. Me dice, mañana anda y sal de la carrera. Y eso para mí fue como alivio. Lo que yo no sabía era lo que me iba a decir mi mamá. Ella no estuvo muy feliz con la decisión. Y está bien.
Y está bien, yo creo que ningún papá está feliz de que un hijo deje una carrera media, porque eso tampoco está bien. Y después cuando les dije lo que quería estudiar, ahí la cosa se puso más difícil, porque les dije de dejar ingeniería, ahora quiero estudiar pedagogía en educación musical. Ah, ahora quieres tocar en los metros. Eso me dijo mi papá, hijo, me dijo mi papá, hijo, pero esa carrera, me dijo, es difícil, porque tú sabes que acá los profesores y en música, me dice, es más difícil. Yo le dije, papá, pero es lo que yo quiero estudiar. Y me dejaron estudiar, gracias Señor. Me dejaron estudiar, me metí a estudiar, saqué la carrera, ahí hay otra historia que no les voy a contar, pero terminé la carrera por fin. Y las cosas que hace el Señor. Porque alcancé a ejercer solamente en la práctica profesional. Y después el Señor me abrió otra puerta de trabajo y ahí he estado durante mucho tiempo. Mi mamá se ríe, sí, es verdad. No alcancé a ejercer, mamá. Pero todo lo que aprendí de sonidos, todo lo que aprendí de poder enseñar, se lo he ofrendado al Señor todos estos años. Todos estos años se lo he ofrendado al Señor. Al igual como lo hacen mis hermanos. Los caminos del Señor son insondables. Y de pronto uno no se imagina dónde el Padre te va a colocar, ni en qué posición Él te va a colocar. Yo no estudié ingeniería comercial, pero pareciera que soy ingeniero comercial. No estudié ingeniería administrativa, mamá, pero pareciera que fuera un ingeniero administrativo. No estudié odontología, pero hoy día sé más que un odontólogo. Así que el Señor cumplió los deseos de su corazón. De pronto no sabemos dónde el Señor nos va a llevar. No lo sabemos. Pero lo que sí yo sé es que cuando uno tiene una buena base, cuando hay una mamá que te ha enseñado a amar al Señor por sobre todas las cosas, cuando hay un papá que te ha enseñado a honrar a Dios, el Señor se encarga de llevarte por el camino correcto y dirigir tus pasos. De dirigir tus pasos. ¿Qué nos enseña Ana? Ana nos enseña también a que una mujer se puede dedicar a sus hijos y dejar de lado un poco la exigencia de la maternidad. Yo lo viví con mi esposa. Las mamás se colocan muy exigentes con ellas mismas. Y todavía. Y obviamente porque lo quieren hacer bien. Y lamentablemente el mundo tampoco es muy bueno con esto. Sobre todo con las mamás primerizas. Es que tienes que hacerlo aquí, es que tienes que hacerlo acá, y empiezan a colocar expectativas, así, la verdad que a nadie le enseñaron a ser mamá, a nadie le enseñaron a ser papá, por muy buenos referentes que hayamos tenido. Y yo le decía a mi esposa, a ella, en algún momento se lo vuelvo a decir, lo ha hecho bien. Lo ha hecho muy bien con mis hijos, muy bien. Es solo ver cómo el Pedro adora. Es solo verlo adorar. Yo le enseñé solamente un par de acordes. Lo demás ha sido la motivación de la mamá en la casa. Es solo ver a nuestras hijas cómo ellas se presentan, cómo ellas son. Lo hace muy bien. Pero de pronto el mundo empieza a colocar cierta exigencia. Sobre todo a las mamás que son primerizas o cuando tienen recién un hijo. Es que la leche, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer esto otro, no, es que los niños tienen que estar acostados a cierta hora, no, es que los niños se tienen que levantar a cierta hora, no, es que tienes que hacer esto, no, es que le tienes que dar esto, no, es que las vitaminas.
tranquilo. Para las que van a ser mamá, relájese. Lo va a hacer bien. Lo va a hacer muy bien. Y sus hijos se lo van a agradecer. Lo va a hacer muy bien. El mundo quiere colocar de repente demasiada expectativa sobre su vida. Pero confíe, el Señor la va a guiar y lo va a hacer muy bien. Manténgase firme en el Señor. Busque consejo en Él. Ana nos enseña todo eso. Ana enseña que las mamás tienen que ser comprometidas con las crianzas de los hijos. Y aunque se vayan muy lejos, yo creo que las mamás nunca dejan de orar por ellos, jamás. Y siempre va a estar esa llamada oportuna, siempre va a estar ese consejo oportuno, que solamente la mamá puede dar, y ese consuelo. Mire lo que dice la Escritura con respecto a eso. En Isaías 66:13, dice el Señor: como uno a quien consuela a su madre, así os consolaré yo, en Jerusalén seréis consolados. O sea, hace esa referencia. Nadie te puede consolar como una mamá. Nadie. Yo creo que hubiera sido muy diferente para nosotros como familia si hubiera partido la mamá y si hubiera quedado el papá. La verdad es que no hubiéramos querido que ninguno de los dos partiera, pero el Padre sabe por qué hace las cosas. Y yo creo que en este tiempo era necesario que usted siguiera con vida, mamá, para que nosotros también pudiéramos ser consolados. Dios sabe por qué hace las cosas y en qué tiempo. Pero gracias a que usted está, el corazón de sus hijos y de sus nietos han sido consolados. Eso lo hace el Señor. Yo dije que me iba a tomar un tiempo para honrarle hoy día, porque es verdad. Dios sabe por qué lo hace. Quizás si hubiera sido al revés, hubiera sido diferente la historia. Porque las mamás hacen eso, te ayudan a seguir, te alientan. Cada cual tiene su rol, ¿ya? Y es importante que también eso lo podamos entender. Hoy día el mundo está dando un mensaje tan distorsionado, pero la familia que creó el Señor es papá, mamá, hijos. Eso fue lo que el Padre diseñó. Y el Padre la diseña perfecta porque tiene, ¿cómo se llama? Tiene este componente donde cada uno va cumpliendo su rol en el Señor y podemos ir avanzando como familia. A ver, mamás importantes estamos hablando hoy día. Bueno, en el Nuevo Testamento, obviamente hablar de María, ¿cierto? Siempre hablamos de María, la madre de Jesús. Si el Señor la escogió fue por algo. ¿Cómo le dice el ángel a María cuando se presenta ante él? ¿Qué le dice? Bienaventurada, favorecida. A ver, María debe haber sido la tremenda mujer. Imagínense, si Dios la escoge es por algo. Lo más santo tenía que ser depositado en alguien que viviera de la misma manera. Por eso el Señor escoge a María. Pero hoy día, más que hablar de María, nos vamos a ir un poco más adelante y en Hechos 16, del 1 al 3, aparece el relato cuando Pablo conoce a Timoteo. Es bonito ese relato, porque cuando Pablo conoce a Timoteo, él hace referencia a que Timoteo es de papá griego. ¿Se acuerdan? Es más, él dice que lo va a tener que circuncidar. Por esa causa, porque todos sabían que el papá de Timoteo era griego. Entonces, le dice, Timoteo, ven. Timoteo va a haber sido ya grande. ¿Ya? Qué difícil momento para Timoteo. Lo circuncida. Pero él siempre Pablo va a hacer mención de la abuela y de la madre de Timoteo.
al padre como que lo deja de lado. No sé si el papá habrá sido bueno o malo, ya. La verdad que ahí no me quiero meter porque la Escritura no nos dice si era bueno o malo. La cosa, lo único que dice es que el papá era griego, ¿ya? Y si el papá era griego, seguramente algún detalle debe haber tenido. Pero la mamá y la abuela hace referencia y dice que Loida y Eunice, que fueron la abuela y la madre de Timoteo, eran dos mujeres piadosas que tuvieron una tremenda influencia sobre su vida. Tremenda influencia sobre la vida de Timoteo. Ellas le enseñaron la Escritura a Timoteo. Y aquí yo siempre hago una referencia, porque cuando hablamos de Escritura, obviamente no le enseñó ni de Hechos, ni de Mateo, ni de Marco, no, le enseñó todo lo que era la Torá. Toda la Torá. ¿Quién se la enseñó? La abuela y la mamá. Se dieron tiempo para enseñarle a Timoteo. Qué importante la abuela. Qué importante la abuela y cómo marcan la vida de sus nietos. El regalón del Pedro, los fines de semana se quería quedar con la abuela. Obviamente, porque la abuela lo atiende, el Pedro levanta una mano y ahí va corriendo la abuela para atenderlo. De chiquitito lo acostumbraron, en la casa de mis papás hay un sofá, y desde chiquitito el Pedro llegaba, se tiraba al sofá y se echaba para atrás. Y ahí empezaba a gritar, abuela, leche. Tata, la tele, le decía. Hasta el día de hoy, no, se ha cambiado un poco. Pero qué importante los abuelos en la vida. Por ejemplo, ¿qué imagen tengo yo de mi abuela? Me recuerdo obviamente más de mi abuela paterna, porque mi abuela materna lamentablemente falleció cuando yo tenía 5 meses. Así que no la alcancé a conocer. Pero por lo que yo he escuchado de las historias que me han contado de mi abuela materna, me dicen que ella me tomaba, cantaba algunas canciones, me quería mucho. Yo me quedé con esa imagen, que mi abuela materna, aunque no la conocí, pero ella me quería mucho. Y que era muy parecida a mi tía Rosa, ¿cierto? Mi tía Rosa, sí, no la abuela. Mi tía venir la tía Rosa. Y claro, yo me quedé con esa imagen, yo veía a mi tía Rosa, decía, uy, esa ha sido mi abuela. Y mi tía Rosa también es muy cariñosa. Es muy cariñosa. Y cada vez que ve a mi hijo, ella lo trata como nieto. Es muy cariñosa. Y de mi abuela materna, ¿qué recuerdo de mi abuela materna? Ella era bajita. Era muy bajita. La mamita Emma, así le decíamos todos. La mamita Emma, ella de iglesia pentecostal, siempre andaba con su banjo. Y aunque tenía, ya por los años, le había dado, tenía problemas de artritis, ¿cierto? Pero ella seguía tocando el banjo igual. Se imagina tocar el banjo y le sonaba bien. Claro, mi papá pesado, claro. Mi papá con la mamá decía, ahora que le tiritaba un poco la mano y decía, ahora toca mejor el banjo. ¿Qué recuerdo de ella? Me tocó en más de alguna oportunidad ir de vacaciones con ellos, solo. Solo me mandaban mis padres con ellos y compartía. Mi abuelo era un hombre que había trabajado en el campo, entonces aunque yo estaba de vacaciones, eran las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana en punto iba y me levantaba. Esas eran mis vacaciones con él. Me decía, hijo, tenía una voz más ronca que la mía, me decía, hijo, hay que levantarse a trabajar. Me enseñó, ¿qué aprendí de mi abuelo? Me enseñó a cercar toda una parcela, eso lo hicimos, me enseñó a desmalezar toda una parcela. Esas fueron mis vacaciones que más recuerdo con mi abuelo. Me enseñó a barrer porque a los 12 años, 13 años, yo nunca había tomado una escoba, pero él me enseñó a barrer y me enseñó a hacer muchas cosas. Mi abuela, ella no aprendía el amor, yo me levantaba y ella tenía el desayuno servido.
el almuerzo. Siempre intentó darme ajo, nunca lo pudo hacer en cada almuerzo, pero era una mujer que adoraba a Dios mucho, 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 mucho. Y ellos tenían una costumbre que era que a las 3 de la tarde, donde estuvieran, podían estar en Santiago, en la costa, donde estuvieran, a las 3 de la tarde ellos oraban. Entonces a las 3 de la tarde yo sabía que era un momento de oración. Y si yo estaba con ellos tenía que orar a las 3 de la tarde. Terminábamos de comer, veíamos los Venegas, oración. Y nos hacía orar. Y después de orar, ellos empezaban a conversar conmigo. Me empezaban a preguntar ciertas cosas. En el caso de mi abuelo siempre me decía, hijo, apóyale al papá en la obra, es importante lo que el papá está haciendo, sea un hombre de bien. Y en el caso de mi abuela, ella siempre tenía palabras de amor para conmigo. Pasé momentos muy lindos con ellos. Me enseñaron acerca de la palabra de Dios, me enseñaron a orar. ¿Qué huella, qué legado, qué influencia estamos dejando hoy en nuestras familias? Loida y Enuís hicieron lo mismo con Timoteo. Pablo dice, Timoteo, tú has aprendido la Escritura ¿desde qué? Desde la niñez. ¿Quién creen que le enseñaba la Escritura a Timoteo? Su abuela y su mamá. Mujeres de fe. Mujeres que se levantaron para que Timoteo fuera un buen hombre de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos de ella? Primero, el amor por la Escritura. El amor por la Escritura. ¿Qué aprendemos de ella? Enseñar a los hijos a amar a Dios. No hay mejor enseñanza que esa. ¿Sabe lo que a mí me ha sostenido toda la vida? Que mis padres me enseñaron a amar a Dios. Y me enseñaron a través de la Escritura. Sí, cuando tuve que aprender a leer fue en el libro de Proverbios. O sea, yo no aprendí a leer con el silabario. Me aprendieron a amar a Dios. Más allá que me enseñaran a sumar, a restar y esas cosas que son importantes. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Cuando una familia ama a Dios. ¿Qué me enseñaron? Me enseñaron, por ejemplo, de que Dios no te llamó para ser el último. La Escritura dice para estar por cola, sino para estar en la cabeza. ¿Y sabe qué fue lo más importante? Que me prepararon para eso. Fue una de las mayores enseñanzas que me dieron. ¿Sabes lo que hacen los papás? Te enseñan a creerte el cuento. Y perdóname que lo diga de esa manera, pero es así. Pero más allá de creerse un cuento, ellos te empiezan a decir la verdad de quién eres tú en el Señor. ¿Sabes lo que me enseñaron mi abuelo? A ver quién era yo en el Señor. Y más allá de enseñarme y de quererme, y yo sé que ellos me querían mucho, tengo muchas historias de ellos, incluso que cuando iban a nacer mi abuelo colocó un lienzo y dijo, bienvenido nieto. Crecí con esa historia. Pero más allá de eso, ellos me enseñaron a amar al Señor. Hubo un tiempo cuando mis padres por temas, no voy a decir temas de iglesia, sino por personas que llegaron a una congregación e hicieron mucho daño, ellos se resintieron mucho, somos seres humanos. Y en algún tiempo ellos dejaron por un breve tiempo de congregarse, porque estaban muy heridos. Pero con toda la enseñanza que nosotros habíamos recibido, ¿sabe lo que hicimos los hijos? Liderados por la hermana mayor, nos seguíamos congregando igual. Y le decíamos, si ustedes no quieren ir, es su problema. Nosotros vamos a seguir igual congregándonos. Eso fue cuando yo era niño. Ahora, ¿por qué logramos tomar esa decisión como hijos? Porque ellos ya nos habían enseñado.
Entonces, cuando nosotros nos seguimos congregando, ¿sabes lo que tuvieron que hacer ellos? Rápidamente se tuvieron que sacudir de lo que había pasado. Rápidamente se sacudieron y siguieron sirviendo al Señor junto con nosotros. ¿Cómo se logra eso? Con enseñanza, con ejemplo. Esta mañana quiero que se ponga en pie un instante. Vamos a orar. Vamos a orar. Y quiero bendecir primero a las mamás que están presentes, porque yo sé que han hecho tremenda labor. Tremenda labor. Si hoy día estamos bien, es gracias a ustedes. Si hoy día somos hombres de bien, mujeres de bien, es gracias a ustedes. Y yo las quiero honrar. Padre, y tú que conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor, yo te pido que en esta mañana tú vas a bendecir a cada una de mis hermanas, Señor, que ha tenido la oportunidad bendita, Señor, de poder tener un hijo, de poder gozarse, Señor, de esa manera, porque de verdad que es un gozo, Señor, cuando los hijos llegan a casa. De verdad que hay una alegría, Señor. Padre, y esta mañana yo las quiero bendecir en el nombre de Jesús, Señor. Padre, y decirles primero que lo han hecho bien con las herramientas que tenían, con el conocimiento que ellas tenían, lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Padre, y lejos, Señor, está, Señor, que quede alguna palabra de condenación, Padre. Hoy día no estamos hablando de eso, Señor, y toda palabra de condenación, Señor, que sea echada por tierra en el nombre de Jesús. Padre, y que las palabras de honra, Señor, hoy día sean un sello, una corona, Señor, sobre sus cabezas, Señor, sobre sus vidas. Padre, y decimos, Señor, lo han hecho bien. Trajeron hijos a la vida. Gracias, Señor, por esa bendición. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por los hijos que tú has traído en este tiempo, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Padre, por esta semana manifestarte, Señor, de esa manera, Señor, y hacerlo tan latente, Señor, en medio de nosotros. Señor, nos reconocemos hijos e hijas tuyos, Padre. Pero esta mañana también queremos dar gracias, Señor, por la casa en la cual tú nos permitiste llegar, en la cual tú nos permitiste nacer. Gracias por nuestros padres. Los hijos digan, gracias, Señor, por nuestros padres. Gracias por nuestras mamás, Señor. Gracias por la bendición, Señor, que tú nos has dado de poder compartir, Señor, incluso hasta esta altura de nuestra vida con ellas. Las bendecimos en el nombre de Jesús y oramos hoy día por ellas, Padre. Señor, y te pedimos que los años, Señor, que vengan por delante sean años buenos, años de bendición, Señor, de benevolencia sobre sus vidas. Señor, que así como dice la Escritura, que vendrán tiempos de refrigerio, que vengan tiempos de refrigerio sobre ellas, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, sigue guiando, Señor, a las mamás, Señor, que recién han comenzado con esta labor. Padre, guíalas, Señor. Señor, dales tú el sustento, dales aliento, Señor. Yo sé que de pronto la tarea se vuelve un tanto difícil, Señor. Quizás vienen pensamientos de que no lo están haciendo bien, Padre, pero que esos pensamientos, Señor, no vengan más, sino que se puedan, Señor, se puedan aferrar de ti. Padre, puedan buscar esperanza en ti, Señor. Se puedan refugiar en ti y puedan seguir aprendiendo, Señor, de lo que tú dices. De las palabras, Señor, que tú sueltas desde el cielo, Señor, para sus vidas. Padre, bendecimos, Señor. Bendecimos su labor, bendecimos todo lo que ellas nos han entregado durante tantos años. De verdad que estamos agradecidos de cada palabra, de cada corrección, Señor, del cuidado, Señor, que han tenido con cada uno de nosotros al momento de nacer, cuando quizás ha llegado alguna enfermedad, Señor, y la entrega que han tenido con cada uno de nosotros. Padre, las bendecimos. Señor, y esta mañana las honramos. Las honramos, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por
por las mamás tan cercanas que tenemos. Gracias, Señor, yo te doy por mi mamá, gracias por mi esposa, gracias por mi suegra. Gracias, Señor, por mi hermana, Señor. Gracias por el cuidado, Señor, que ellas tienen, Señor, con cada uno de nuestros hijos, de mis hijos. Padre, yo las bendigo, Señor. Y así cada uno de ustedes levante su voz esta mañana. A los hijos que están en este lugar, levante su voz y dígale: Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú has sido un Dios misericordioso. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre. Si el Señor no edifica la casa, si el Señor no guarda la ciudad, si el Señor no edifica la casa, si el Señor no guarda la ciudad, en vano trabajamos si no eres el fundamento de nuestro corazón. En vano trabajamos si no eres el fundamento de nuestro corazón. Señor, tú das a los que te aman, nada nos faltará, tú nos sostienes. Señor, tú das a los que te aman, nada nos faltará, tú nos sostienes. Si el Señor no edifica la casa, si el Señor no guarda la ciudad, si el Señor no edifica la casa, si el Señor no guarda la ciudad, en vano trabajamos si no eres el fundamento de nuestro corazón. En vano trabajamos si no eres el fundamento de nuestro corazón. Señor, tú das a los que te aman, nada nos faltará, tú nos sostienes. Señor, tú das a los que te aman, nada nos faltará, tú nos sostienes. Los hijos, oh Señor,
herencia tuya son. El fruto del vientre recompensa es. Son como flechas en manos del valiente. Dichoso el que llena su aljaba de ellos. Los hijos, oh Señor, herencia tuya son. El fruto del vientre recompensa es. Son como flechas en manos del valiente. Dichoso el que llena su aljaba de ellos. No seremos avergonzados mientras esperamos en ti. No seremos avergonzados mientras esperamos en ti. Grande es tu misericordia, grande es tu amor. Desolada como un desierto me encontraba, mas ahora tierra fértil yo soy. ¿Lo pueden cantar fuerte, grande? Grande es tu misericordia, grande es su amor. Desolada como un desierto me encontraba, mas ahora misericordia. Sí, Señor. Amor. Desolada me encontraba, Padre, y nos preparamos hoy. Nos preparamos hoy. Señor, reconocemos que los hijos son como saetas en manos, Señor, de estas mujeres valientes. Señor, los hijos son como saetas en manos de estas mujeres valientes. Levanten sus manos, mujeres, hoy día. Levanten sus manos, las mamás de este lugar. Dígale: Señor, mis hijos son saetas. Mis hijos son saetas, Señor. Padre, y yo sé que en este tiempo tú estás tensando el arco. Tú estás tensando el arco, Señor. Padre, y prepárame. Dígale así al Señor: prepárame, Señor. Prepárame, Señor, para, Señor, en el tiempo propicio. Para que en el tiempo propicio estas saetas, Señor, sean dirigidas por ti. Sean dirigidas por ti, Padre.
Los hijos no llegaron para cumplir nuestras propias expectativas. Los hijos no llegaron para cumplir nuestros deseos. Tú nos has dado hijos, Señor, para que ellos vivan lo que nosotros no pudimos vivir, Señor, sino para que sean una extensión de nuestras vidas, Padre, hacia el propósito, Señor, al cual tú los quieras enviar. Padre, y preparamos nuestras manos, Señor, para la batalla. Señor, y podemos tomar el arco, Señor, que tú has preparado para nosotros. Señor, las saetas son nuestros hijos y en el tiempo propicio, Padre, estamos dispuestos para que ellos sean enviados a cumplir tu voluntad, Señor. Señor, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón. Padre, prepara nuestras vidas. Señor, prepara nuestra alma incluso, para que nuestros hijos puedan hacer tu voluntad. Señor, y nos levantamos como valientes. Señor, siguiendo el ejemplo, Padre, que hemos estado viendo esta mañana. Señor, nos levantamos valientes como Jocabed. Nos levantamos valientes, Señor, como Ana. Nos levantamos valientes, Señor, como Loida, como Eunice, Padre. Incluso los varones que estamos en este lugar, aprendemos, Señor, de ellas. Señor, así como hemos aprendido de nuestras madres. Y aún los que tenemos hijos pequeños, que nuestro corazón, que nuestra alma sea preparada, Señor. Padre, para que esas saetas puedan ser dirigidas, Señor, por ti. Padre, que el arco se tense, Señor, y que en nosotros esté la disposición para que nuestros hijos hagan, Señor, conforme a tu voluntad, no la nuestra. Señor, que, Señor, tus planes, tus propósitos, tus pensamientos que son más altos que los nuestros, se manifiesten sobre sus vidas. Padre, y las promesas, Señor, que tú nos diste a nosotros y que aún no hemos alcanzado a ver, que esas promesas, Señor, se extiendan de generación en generación. Señor, lo que tú hablaste, lo que tú dijiste acerca de nosotros. Padre, que esas promesas, que esas palabras se extiendan de generación en generación. Y hoy día los padres, las mamás que están en este lugar, vuelvan a bendecir a sus hijos. Tómese un tiempo para volver a bendecir a sus hijos. Tómese un tiempo, dígale: Señor, te presento acá a mi hijo. Quizá él aún no te conoce. Quizás ha ido por un camino, Señor, el cual no le conviene. Pero yo me levanto, dígale así: yo me levanto por él, Señor. Oro por él, lo bendigo en el nombre de Jesús. Y otra puede levantar su oración y decir: Padre, yo bendigo a mis hijos, Señor. Padre, y los empujo para que hagan tu voluntad, Señor. Los impulso para que hagan tu voluntad, Señor. Que sean dirigidos por ti en este tiempo. Padre, bendecimos las generaciones. Y los varones que habemos esta mañana en este lugar, decimos: sí, Señor, amén, a la oración de nuestras esposas. Sí, Señor, amén. Amén, sí, Señor. Que se haga conforme a tu voluntad y no la nuestra. Que se haga conforme a tu voz, Señor, y no la nuestra. Padre, y todo hechizo, Señor, que viene a través de la manipulación, hoy día se ha cortado en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Señor, tus designios, tus propósitos son tus metas. Padre, y aunque tú los has entregado en nuestras manos, decimos que son tuyos. Señor, son tus hijos. Señor, a ti te pertenecen. Padre, danos la sabiduría, danos la inteligencia. Señor, que se enciendan las lámparas
Señor, de los padres jóvenes que hay hoy día en este lugar, Padre, que se enciendan todas las lámparas, Señor. La inteligencia, la sabiduría, la ciencia, Señor, el poder, todo lo que sea necesario, Padre, para que nosotros les podamos transmitir, Señor, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que viene de ti, Señor, del Padre de las luces, para que ellos, Señor, en el tiempo señalado puedan hacer tu voluntad, Señor, puedan seguir tu voz, no nuestra voz, tu voz, Señor. Padre, bendecimos a las generaciones en esta mañana, en el nombre de Jesús. Sean generaciones benditas, sean generaciones guardadas por ti, Señor, por tu mano de poder. Sean generaciones, Señor, que sean dirigidas por el Padre. Que se levanten, Señor, que se levanten, Padre, así como lo vio el profeta Joel, como un ejército, Señor, que escucha la voz de su Señor. Padre, esta mañana nos unimos en este propósito, en el nombre de Jesús. Y una vez más decimos que cada una de las mamás, Señor, que esta mañana, Señor, están con nosotros, y aún las que no pudieron venir, sean bendecidas por ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Y una vez más decimos que grande es tu misericordia. Grande es tu misericordia. Grande es tu amor. Como un desierto me encontraba, mas ahora tierra fértil yo soy. Amén. Le puedo dar un fuerte aplauso al Señor esta mañana y decirle gracias. Gracias, Señor, porque todo lo bueno, todo lo que tiene buen nombre proviene, Señor, de ti, de nadie más. Gracias, Señor.